Aprendiendo con la tía tiene un invitado especial, un señor que fue presidente durante mucho, pero mucho tiempo en nuestro país, República Dominicana. Estoy hablando de Joaquín Balaguer, ese gran hombre que hizo cosas buenas y cosas malas, como es siempre. Vamos a buscarle el lado positivo y el lado negativo a sus tantos años de presidencia que tuvo en nuestro país. Vamos a escuchar una pequeña biografía sobre Joaquín Balaguer. Breve historia de Joaquín Antonio Balaguer Ricardo. Balaguer nació el 1 de septiembre del 1906 en Navarrete. Desde muy temprana edad se sintió atraído por la literatura y la composición de versos. Después de graduarse de bachiller en Ciencias y Letras en el 1922, Balaguer obtuvo una licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mientras asistía a las clases en la universidad, comenzó a ganarse la vida en el ámbito periodístico, como corrector de pruebas y, desde el 1924 hasta el 1928, como articulista en el diario La Información de Santiago de los Caballeros. Balaguer comenzó su carrera política en el 1930, antes de que Trujillo tomara el control del gobierno, cuando fue nombrado fiscal, luego de que se inscribiera en el Partido Dominicano y así pasó a formar parte del círculo de los colaboradores cercanos del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Durante la época de Trujillo, se desempeñó como secretario de la Legación Dominicana en Madrid, en el 1932 hasta el 1935. Subsecretario de la Presidencia en el 1936. Además, subsecretario de Relaciones Exteriores en el 37. Embajador extraordinario de Colombia y Ecuador desde el 1940 hasta el 1947, embajador en México en el 1947 hasta el 1949, secretario de Educación desde el 1949 hasta el 1955 y secretario de Estado de Relaciones Exteriores en el 1955 hasta el 1957. Balaguer fue visto alternativamente tanto como empleado del régimen y como un distinguido colaborador cercano a Trujillo. A pesar de que Trujillo disfrutaba humillando e insultando a sus sirvientes en público, el dictador jamás trató de degradar a Balaguer, sabiendo que cualquier negativa al tirano le podía costar la vida. Cuando Trujillo dispuso que su hermano Héctor Bienvenido fuera reelegido a la presidencia en el 1957, optó por Balaguer como vicepresidente. 3 años más tarde, Trujillo obligó a su hermano a renunciar y Balaguer le sucedió en el cargo. Sin embargo, Balaguer no tenía prácticamente ningún poder y fue considerado como un mero títere de Trujillo. Cuando Trujillo fue asesinado en el 1961 y a pesar de haber sido durante mucho tiempo colaborador del dictador, Balaguer tomó medidas para liberar al país del régimen con la concesión de algunas libertades civiles y suavizando la estricta censura a que Trujillo tenía sometida a la prensa. Sin embargo, las reformas provisionales de Balaguer fueron rechazadas por gran parte de la sociedad. Balaguer solo pudo retener el poder hasta el 16 de enero del 1962.
Un golpe de estado militar dirigido por el jefe de la Fuerza Aérea, Pedro Rodríguez Echevarría, lo obligó a exiliarse en Nueva York. En 1966, Balaguer aprovechó la oportunidad y con la enfermedad de su madre como excusa, pidió permiso para regresar del exilio, el cual le fue concedido. Durante su campaña electoral, solía dirigir sus mensajes propagandísticos a la mujer dominicana y al campesino. Balaguer trató de apaciguar a los supervivientes antitrujillistas y a los de la Guerra Civil del 1965. Pero los asesinatos políticos continuaron, siendo frecuentes durante su administración. En noviembre del 1969, un grupo de mujeres anunció la formación del Comité de Madres, Esposas y Familiares de los Muertos y Desaparecidos, donde dieron a conocer un listado de muertos y desaparecidos y revelaron que en los 3 primeros años del gobierno de Balaguer, 366 personas fueron muertas o desaparecidas por causas políticas. Como escritor, para el 1970 tenía publicados 24 libros, 7 de los cuales son de elogio y defensa a la era de Trujillo. Los restantes son de versos y ensayos históricos y literarios. Balaguer fue reelegido en el 1970 hasta el 1974. El 1 de enero del 1971 designó al general Enrique Pérez y Pérez como jefe de la Policía Nacional. Varias semanas después hizo su aparición en las calles de Santo Domingo un grupo de autodenominado Frente Democrático Anticomunista y Antiterroristas, más conocido como la Banda Colorada, un grupo de jóvenes reclutados por el gobierno de Balaguer con fines de represión. Durante esa época fueron asesinados numerosos dirigentes de la izquierda dominicana. Durante este segundo mandato de gobierno, conocido popularmente en la política dominicana simplemente como los 12 años de Balaguer, Balaguer incentivó la construcción de escuelas, hospitales, presas, carreteras y muchos edificios importantes. Los favorecidos en dichos contratos se conocen como los 300 millonarios. El 16 de mayo del 1974, Balaguer solo compitió con un rival, el contraalmirante Luis Homero Lajara Burgos, del Partido Popular Demócrata. Balaguer obtuvo el 84.7% de los votos y su partido ganó mayoría con el Congreso, donde la abstinencia alcanzó el 50%. Balaguer eludió siempre su responsabilidad en los crímenes cometidos por la Banda Colorada y otras irregularidades vinculadas a las Fuerzas Armadas. También incumplió las promesas sobre la reforma agraria, pero cuando anunció su intención de optar a un cuarto mandato consecutivo en las elecciones del 16 de mayo del 1978, el repudio popular alcanzó tal calibre que la derrota en las urnas ante el PRD se antojó inevitablemente. Pero cuando los resultados electorales mostraron una tendencia en favor de Guzmán, el ejército detuvo el conteo. Guzmán dio a Balaguer la primera derrota de su carrera política. Balaguer se volvió a presentar como candidato en el 1986, después de una ausencia de 8 años. Para entonces tenía 80 años y casi ciego por completo. El tercer gobierno de Balaguer fue mucho más liberal que el anterior. En el 1992, la visita del Papa Juan Pablo II, quien junto a Balaguer inauguró el Faro a Colón.
En 1994, Balaguer decidió optar de nuevo por la presidencia. Esta vez su principal competidor era José Francisco Peña Gómez, del Partido Revolucionario Dominicano. Llegó a decir que Peña Gómez uniría el país con Haití en caso de ganar, donde se asegura que ocurrieron alteraciones de actas y del padrón electoral. En este tiempo fue que sucedió la misteriosa desaparición del profesor universitario y activista Narciso González, Narcisazo. En el 1996 acordaron celebrar nuevas elecciones. Balaguer entonces dio su apoyo a Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana. Joaquín Balaguer murió de insuficiencia cardíaca en Santo Domingo el 14 de julio del 2002 a la edad de 96 años.